Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les habla la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo la narrativa contemporánea. Para entender mejor el tema de hoy, vamos a comenzar con una lectura. Te voy a invitar a que revisemos este texto, perteneciente a Gabriel García Márquez, titulado Crónica de una muerte anunciada. Presta mucha atención a esta lectura porque luego vamos a hacer algunas preguntas. Así que comencemos con el resumen de esta historia. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5:30 de la mañana. Había dormido poco por la fiesta del día anterior. Santiago llevaba la hacienda de su padre, tenía conocimiento de armas, era intuitivo, prudente y valeroso. Victoria Guzmán, la cocinera, y Divina Flor, su hija, no le advirtieron que lo iban a matar, así que después del desayuno, Santiago fue a recibir al obispo. Poco después, una persona anónima metió por debajo de la puerta un papel que avisaba que lo iban a asesinar, pero nadie lo vio. A esas horas solo estaba abierta la lechería de Clotilde Armenta. En ella esperaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que descansaban después de 3 días de fiesta. Despertaron instintivamente cuando Santiago pasaba por la plaza. Clotilde les pidió que esperaran hasta que se fuera el obispo. El barco del obispo pasó de largo. Mi hermana Margot estuvo con Santiago, pero después de despedirse, ella se enteró que los hermanos Vicario querían matarlo, porque Ángela Vicario no era virgen cuando se casó y él era el culpable. Bayardo San Román, el marido de Ángela Vicario, era un misterioso extranjero de 30 años. Se enamoró de ella y le pidió matrimonio. Fue una boda multitudinaria. Después de que acabara, Bayardo San Román apareció en casa de Pura Vicario, madre de la novia, y luego se acercó a la luz Ángela, que iba con el camisón hecho trizas. Bayardo devolvió a la chica a su madre y ella le dio una paliza. Cuando llegaron los hermanos le preguntaron quién era el culpable de su deshonra. Ella contestó que Santiago Nazar. Los hermanos agarraron los cuchillos y fueron al mercado a afilarlos. Decidieron esperar en la lechería de Clotilde Armenta. La noticia llegó al coronel, quien acudió a la lechería. Quitó los cuchillos a los hermanos y se fue sin interrogarlos. Como era de esperar, los hermanos fueron en busca de otros cuchillos y volvieron a la lechería. Después de lo del obispo, Cristo Bedoya y Santiago Nazar caminaban por la plaza, y como todo el mundo menos ellos sabían que lo iban a matar, lo miraban como si fuera un fantasma. Cuando Santiago ya no estaba con Cristo, le contaron a este los planes de los hermanos Vicario. Cristo fue corriendo a buscar a Santiago a su casa, pero no estaba. Siguió buscándolo por las calles, pero nadie lo había visto. Se encontró con los hermanos Vicario, que le dijeron que iban a matar a su amigo, y ante la amenaza corrió a buscarlo. Resulta que Santiago había ido a casa de su novia Flora Miguel, quien se había enterado de la deshonra de su prometido. Por lo tanto, lo botó y este no entendía por qué. En vez de quedarse en casa, decidió ir a la suya a esconderse. Al salir estaba confuso, ya que todo el mundo le gritaba. Al ver de lejos a los hermanos, salió corriendo hacia su casa. Minutos antes, su madre había cerrado la puerta porque Divina Flor le había dicho que Santiago estaba dentro. Por tan solo unos segundos no llegó a la puerta. Los hermanos lo agarraron y atacaron con cuchillos. Después se le realizó una rudimentaria autopsia y el cuerpo fue expuesto públicamente. Los hermanos Vicarios se confesaron y fueron a la cárcel durante 3 años. No se sentían culpables ya que era una cuestión de honor. Prudencia Coté se casó con Pablo, quien heredó el taller de su padre. Pedro se fue a las Fuerzas Armadas y un día su patrulla desapareció. Bayardo desapareció durante 23 años hasta que se presentó en casa de Ángela Vicario con una maleta llena de cartas sin abrir que ella le había mandado todas las semanas. En la investigación no se encontró ninguna prueba de que Santiago había sido el agresor.
Luego de haber escuchado el resumen de esta historia tan interesante, nos vamos a centrar en algunas preguntas que tú también vas a encontrar en tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Comencemos con la primera, acerca del tema. ¿Cuál es el tema que trata este texto y de qué manera lo aborda? ¿No? Ahí nos vamos a centrar sobre todo. ¿En qué manera se aborda el tema? ¿Por qué? Porque cuando veamos las características de la narrativa contemporánea, vamos a ver que este es un elemento importante. Pasemos a la segunda pregunta. Menciona algún elemento o situación narrativa que te llame la atención. ¿Qué elementos? Pues aquí hay muchos elementos que nos van a llamar la atención. Para empezar, ¿no? El cómo se presentan los personajes, el cómo se presenta la historia son elementos que son muy distintos a los que se plantean en la narrativa clásica. Vamos a ver otras preguntas acerca de los personajes. ¿Cuán común es que sepamos la muerte de un personaje al inicio de la narración? ¿No? Esto es un elemento que nos debe llamar la atención, pues nuestro texto empieza el día que lo iban a matar, ¿no? Entonces ya te está diciendo qué es lo que va a pasar en la historia. ¿Y por qué será que un autor quiere hacer esto? Quiere decirte el final al principio. Pues es otra característica que vamos a revisar más adelante. Finalmente, la 4, acerca del autor. ¿Tú conoces a Gabriel García Márquez? Pues, ¿sabías que Gabriel García Márquez es uno de los máximos representantes de la literatura latinoamericana e incluso es ganador de un Nobel? Pues te invito también a que averigües un poco más acerca de él. Vamos a continuar ahora hablando de las características. ¿Qué caracteriza la narrativa contemporánea? Primero definiremos qué es contemporáneo y cuál es la narrativa contemporánea. Pues es aquella que es reciente. ¿Y qué queremos decir con reciente? Pues con el hecho de que es actual, que está con elementos tecnológicos, con los cambios que la sociedad ha tenido. Pero este reciente a veces es muy relativo, ¿no? Entonces definiremos ese reciente como aquella literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué características importantes tiene? Pues 1, refleja una nueva visión del mundo. Después de todos estos cambios, pues ya no hablamos solo de temas específicos, sino hablamos de toda la realidad. Segundo, rompe con el orden cronológico de los hechos. Ahí está, eso sí lo remarco. ¿Por qué? Porque en la historia que acabamos de ver, ya no nos dice al principio una cosa, luego de lo que va a continuar después y el final, sino nos dice el final al principio. Entonces hemos cambiado el orden cronológico. ¿Ya? Bien, tercero, representan el mundo interior de los personajes. No solamente narramos lo que le pasa al personaje externamente, sino también lo que le pasa internamente. Cuarto, ya, porque me he salido. Perdón, no me fijo. Ya, desde el 2 entonces. 3, 2, 1, segunda característica y muy importante. Rompe con el orden cronológico de los hechos. Lo subrayo, ¿por qué razón? Porque en el ejemplo que hemos visto, ya no sigue un orden, ¿no? Que empieza solo presentando a los personajes y luego el desarrollo y luego una conclusión, sino que al principio nos dice ya el final, ¿no? Que el día que lo iban a matar. Entonces, se cambia el orden cronológico o se juega con la cronología de los hechos. 3. Representan el mundo interior de los personajes. Ya no solo vemos lo que al personaje le pasa externamente, sino también sus emociones y todo lo que vive internamente. 4. No existe una única voz del narrador. No es el narrador que se la sabe todo y nos va narrando simplemente los hechos, sino incluso el narrador muchas veces es parte de la historia, ¿no? O también puede haber varios narradores, son características de la narrativa contemporánea. Por último, existen tantos puntos de vista en común como narradores, ¿no? Entonces, para entender mejor lo que es la narrativa contemporánea y ver algunos ejemplos, te invito a que revisemos un poquito acerca de las obras, los autores que forman parte de este momento. La literatura contemporánea es aquella que comprende el periodo que abarca desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII hasta la actualidad.
debido a este gran lapso de tiempo es la más amplia existente. Los acontecimientos históricos, guerras y las crisis sociales han influido ampliamente en la literatura contemporánea y le han dado características que las distinguen, algunas de las cuales son: tiene carácter ficcional, es decir, la literatura no se aboca a descubrir lo real, se juega con los límites entre realidad y ficción. Surgen nuevas técnicas narrativas que se relacionan con la alteración del orden temporal, la representación del mundo interno de los personajes y la expresión paralela de múltiples voces y perspectivas. Pasa por diferentes tendencias y corrientes. Surgen la novela social, la novela policíaca, el boom narrativo hispanoamericano y otros, que mezclan formatos y técnicas literarias, abriendo nuevos horizontes. En poesía se genera un rompimiento con las reglas tradicionales anteriores a la época. La rígida métrica tradicional es descartada para dar paso a herramientas y técnicas líricas más novedosas y que proponen un ritmo y sonido interno relacionado con el motivo del poema. Entre los temas que aborda la literatura contemporánea se destacan la soledad del ser humano, los conflictos con su entorno, la angustia existencial del individuo, especialmente en el teatro y la novela. Un fenómeno propio de la literatura contemporánea es el surgimiento de los bestsellers, que es un concepto de venta de libros que se aplica principalmente a las novelas contemporáneas, apoyados por grandes campañas promocionales. Es momento de que tú amplíes también tus conocimientos al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy. Te invito a que tú también averigües un poquito de la narrativa contemporánea en Latinoamérica. Y en una próxima clase vamos a estar desarrollando este y otros temas con más amplitud. Entonces yo te espero en una próxima clase del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.